Ahí estamos. Bueno, chicos, bienvenidos a otra sesión de The Force People. Hoy empezamos con las sesiones de Angélica Buffa. Bueno, creo que todos la conocieron cuando hicimos el lanzamiento del programa, pero Angélica, hubieron algunos que no pudieron estar. Si puedes hacer una breve introducción para conocerte. Bueno, buenas noches a todos. John, Oriana, muchas gracias por invitarme y darme la oportunidad de estar hoy acá. Bueno, mi nombre es Angélica, soy de Montevideo, Uruguay. Hace 12 años que estoy trabajando con el ecosistema de Salesforce. Comencé siendo tester de aplicaciones escritas en Visualforce y en Apex, así que imagínense todo el tiempo que tenemos transcurrido. Hoy soy una de las cofundadoras de una empresa consultora especializada en Salesforce en Montevideo que se llama Modelit, y soy la líder de la práctica en Salesforce y me desempeño más que nada en la parte de arquitectura. Tengo 10 certificaciones y contando, y también soy la líder del grupo de administradores de Montevideo y Salesforce MVP. Como soy de Montevideo, hablo muy rápido, así que cualquier cosa, por favor, me interrumpen, y reconozco que tenemos un acento un poco raro, así que frente a cualquier duda, me interrumpen, me preguntan, que no es ofensa. Bien, comencemos entonces. Bueno, comencemos. Bueno, ¿arranco nomás o...? Sí, adelante. Vamos. Sí, muy bien. Arranque haciendo preguntas si quiere. Muy bien. Estimadas y estimadas, hoy vamos a estar conversando sobre lo que son el modelo de relaciones entre objetos. Tengo entendido que ustedes estuvieron aprendiendo sobre lo que son campos custom, campos estándar y los tipos que se les pueden asociar a la hora de crear esos campos. ¿Esto es así? ¿Con ustedes, chicos? Sí. No. No me pelees que es tarde y no quiero confundir a la gente. Bueno, entonces, ¿todos tienen claro lo que es el concepto de base de datos? O mejor lo pregunto de otra forma, ¿alguien no lo tiene claro y lo quiere revisar? Porque podemos hacer una analogía muy sencilla. Imagino que todos saben trabajar con Excel o con una planilla de Google Drive. Bueno, podemos asumir que cuando nosotros estamos trabajando con un workspace de Excel, por ejemplo, eso es una base de datos. Cada una de las hojas que tienen en ese archivo podría ser una tabla de esa base de datos. Las columnas en los archivos vendrían a ser los campos que ustedes aprendieron a crear la semana pasada, y las filas serían la correspondencia entre lo que son los registros. Y esto, llevándolo a terminología de Salesforce, podríamos decir que la base de datos de vuelta es el archivo de Excel, los objetos es cada una de las hojas que están en ese archivo de Excel, los fields o campos son las columnas, y las rows son los registros que representan la información que ustedes crean en una base de datos. ¿Y por qué los estoy aburriendo con esto? Porque es importante que ustedes entiendan este concepto, porque cuando nosotros estamos modelando datos, información que queremos guardar en esas bases de datos, muchas veces lo que ocurre es que estos datos tienden a relacionarse. Por ejemplo, ustedes aprendieron que hay objetos estándar, que siempre vienen por defecto, nos los regala Salesforce, ¿verdad? ¿Me pueden nombrar algún par de objetos estándar que conozcan? Tan tímidos, che. Sí. Cuentas, por ejemplo, ¿les suena? Cuentas y contactos. Oportunidad. Prospecto, Sí. Perfecto. Contacto, ahí están apareciendo. Sí. Bueno, esos objetos a veces se relacionan, como puede ser el caso del contacto y de la cuenta. Un contacto puede estar relacionado a una cuenta. Y eso, estimados y estimadas, representa lo que es una relación. Ahí estamos relacionando o vinculando dos objetos dentro del ecosistema de Salesforce. Esta cuestión de relacionar objetos, a veces yo intercambio mucho lo que es la palabra objeto con tabla, porque viene de todo lo que es la jerga de las bases de datos. Pero esta cuestión de relacionar distintos objetos puede aplicarse para relacionar objetos estándar entre sí, objetos personalizados o custom que ustedes hayan definido, y también pueden relacionar objetos estándar con objetos personalizados que ustedes hayan definido. Y es un tema muy interesante
que se conoce como relaciones en Salesforce. ¿Preguntas hasta acá? ¿No? Muy bien. ¿De qué forma nosotros podemos relacionar objetos en Salesforce? Básicamente vamos a tener dos formas de lograrlo. Y se conocen como lookup o master detail. Es decir, ustedes lo que tienen que hacer es crear un nuevo campo que va a ser de tipo lookup, o si lo queremos traducir al español es relación de búsqueda, o de tipo master detail, que si lo traducimos al inglés es principal detalle. A veces yo tengo la mala costumbre de no traducir estos términos al español, porque a veces cuando buscamos por los términos en español no encontramos muchos resultados, lamentablemente, no hay mucho contenido en español. Y porque a veces las certificaciones, si apuntan a certificarse, las tenemos que tomar en inglés, entonces prefiero a veces aprender el término en inglés, porque si me quiero certificar lo tengo que conocer en inglés. Pero vamos a hablar del principal detalle de las relaciones de búsqueda. Entonces, ¿cómo nosotros podemos crear esto? Bueno, lo vamos a crear, a ver si puedo compartir pantalla. Acá. Lo vamos a crear en realidad, las relaciones en Salesforce se crean como cualquier objeto. ¿Alguno que se anima a desmutear el micrófono y guiarme dónde puedo ver yo en mi org la lista de objetos que tengo definido? ¿Se acuerdan dónde verla? En la guaflera. Muy bien. Vamos al setup y vamos a poder ver en una cosa que se llama el gestor de objetos o el Object Manager. Vamos a ver la lista de todos los objetos que tenemos. Por ejemplo, tenemos account y por ejemplo tenemos más abajo, tenemos contact. Este es un org que me acabo de crear, entonces es todo nuevo. Entonces, si nosotros queremos vincular dos objetos, ¿cómo lo podemos hacer? Bueno, a través de la creación de campos de tipo relación. Entonces, por ejemplo, en el contacto vamos a crear un nuevo field. Para eso buscamos el objeto contacto. Acá debería decir campos y relaciones. Esto ya nos da la pauta de que podemos crear relaciones. Al hacer clic aquí vamos a ver toda la lista de los fields, tanto estándar como personalizados que existan en nuestra organización. Repito, este es un org nuevo que me creé para la clase de hoy, por eso no vamos a ver muchos campos customizados. Recuerden que los campos customizados son fáciles de identificar porque siempre terminan con __C. Nunca encontré la explicación por eso, pero asumo que es por C de custom, es decir, personalizado en inglés. Y si yo quiero crear una nueva relación, lo que tengo que hacer es hacer clic en el botón New o Nuevo, y de los campos que tengo disponibles, tengo que elegir o prestar atención, mejor dicho, a estos dos que tengo acá. Lookup Relationship, perdón, a este, Lookup Relationship, y a otro que se llama Master Detail Relationship, que en este caso particular no lo vamos a ver visible y les voy a contar por qué en unos minutos. Entonces, si yo quiero crear un lookup, selecciono la opción Lookup Relationship, clic en Next, y acá tengo que seleccionar con qué objeto yo quiero vincular el objeto contact. En este caso vamos a mantenerlo sencillo y vamos a decir que nos vamos a vincular con el objeto account. Y hacemos clic en siguiente. Acá nos va a pedir un nombre, le podemos poner cuenta en español. Acá nos va a popular por defecto el API name que se le asigna al field. Recuerden que el API name es el nombre único, es el nombre que vamos a utilizar si estamos, por ejemplo, codificando. Y de esta forma nosotros vamos a crear una relación entre la tabla cuenta y la tabla contacto. Esto que ustedes ven acá, básicamente es definir qué perfiles pueden ver y editar este campo. Sobre esto vamos a estar hablando más la semana que viene, así que por ahora lo dejo acá en suspenso y no se los cuento mucho. Y acá básicamente vamos a decidir en qué
page layouts vamos a agregar este campo para que los usuarios puedan elegir a qué cuenta quieren vincular este contacto. Y esto que aparece acá es algo que les voy a explicar ahora en un ratito, así que también lo dejo en suspenso porque es más fácil mostrárselos. Así que de esta forma nosotros estamos vinculando, bueno, dice Ivan New, perdón, estamos vinculando dos tablas, la tabla de contactos y la tabla de cuenta. Tenemos, creo, una pregunta en el chat, ¿puede ser? Aún no. ¿No? Bien. Bueno, entonces, bien, creamos la relación. Y ustedes estarán preguntando, muy bien, creaste la relación, ¿qué quiere decir esto? Para eso vamos a ir a buscar un contacto. Que si Salesforce se portó bien, cuando me creó el org, me debe haber creado datos de prueba. Entonces, si vamos a un registro de un contacto, perdón, para llegar a esto, no sé si se dieron cuenta de lo que hice, pero ya que estamos aprendiendo, lo podemos ir reforzando. Volvemos al setup, que era donde estábamos. ¿Cómo yo del setup puedo ver los registros que tengo guardados en Salesforce? Hago clic en esto que se llama acá App Launcher. Bueno, y acá puedo escribir el nombre del objeto que yo quiero ver. En este caso sería contacto. Vieron que a medida que voy escribiendo me va mostrando los resultados que coinciden con la palabra que ingresé acá. En este caso yo quiero ver todos los contactos. Esto hace que pueda ver el detail de los contactos. Y esto que tengo acá son list views, son listas que me filtran los contactos por algún criterio. La de Recently View son los contactos que yo he visto su detail en las últimas, en el último tiempito. Yo en este caso quiero ver todos los contactos que existen en mi org. Entonces la idea es vincular este contacto con una cuenta. Para eso yo voy al detail y supongo que aquí Salesforce me agregó el field que yo creé, que es el field cuenta. ¿Qué pasa cuando yo edito un registro y quiero popular una relación? Bueno, me abre esta caja de texto que ven acá que tiene una lupita. Esto quiere indicar que este field es un lookup, que es una relación. Y aquí, en realidad, yo debería de poder hacer dos cosas. Una sería poder ver las cuentas que ya existen, cuyo nombre coincide con el nombre que estoy escribiendo acá, o podría crear una nueva. No me acuerdo los nombres de las cuentas, así que vamos a crear una nueva. Vamos a ponerle Force People. Bien que cuando ustedes crean un registro hay campos que son requeridos, que son los que están marcados con este asterisco en rojo. Y los otros campos obviamente son opcionales. En este caso yo solamente voy a completar el nombre de la cuenta. En un escenario de la vida real probablemente ustedes completen más información en el crear cuentas. Guardamos, y cuando guardamos vemos que automáticamente muestra el nombre de la cuenta en el campo, y además vemos esto. Esto que vemos acá simplemente es el icono que se le asocia a cada uno de los objetos. ¿Vieron? Cuando ustedes crean un objeto siempre asocian un icono, bueno, lo muestra acá. Cuando guardo y vuelvo a ver el detail o el detalle de mi registro, veo que The Force People no es simplemente un texto como tengo acá, lead source, sino que se convierte en un hipervínculo y que incluso cuando yo paso el puntero de mi ratón por encima de ese vínculo, se me abre esta especie de card que me muestra información de mi cuenta. En este caso me muestra el nombre, que es lo que aparece acá en esta especie de cabezal, y me dice quién es el owner de este registro. No me muestra más información porque yo no completé más nada cuando la creé. Puedo ver esto, que es como una vista rápida de la información que me es más útil. Esto se puede configurar a nivel del page layout y esto se los muestro en un ratito. Y también puedo hacer clic sobre este hipervínculo y obviamente me va a llevar a la información de la cuenta. Entonces, así yo vinculo dos tipos de
dos objetos. ¿Qué pasa? Yo acá, si abro el detalle de un contacto, puedo ver cuál es la cuenta con la cual lo vinculé. Pero si yo voy a la cuenta, puedo ver la lista de todos los contactos que a su vez asocié con esa cuenta. Por ejemplo, acá ven que yo asocié a Andy con The People Force. ¿Qué otras cosas puedo hacer? Si yo estoy parada en la cuenta, como estoy acá, bien, estoy de People Force, yo puedo asociar contactos a esta cuenta. ¿Cómo lo hago? Desde la Related List o lista relacionada, que de vuelta me muestra los contactos que tienen el campo cuenta populado con el ID de esta cuenta, desde esta Related List yo también puedo crear, por ejemplo, un nuevo contacto. Vamos a crear un contacto para mí. Y si ustedes ven, cuando yo creo un contacto desde la Related List, ya me popula por defecto o automáticamente el nombre desde la cuenta desde la que estoy creando el contacto. Es decir, yo estoy parada en The People Force y acá voy a ver que dice The People Force. Esto es, obviamente, está pensado para facilitarle la experiencia de usuario y no tenga que escribir The People Force. Si yo guardo, ven que acá, en mi Related List, me dice, esto que tiene entre paréntesis es la cantidad de registros. Esto de la cantidad de registros es un poco engañoso porque les va a contar la cantidad de registros hasta 5. Cuando ustedes tienen más de 5 registros vinculados con esta cuenta, les va a decir 5 más, nunca les va a decir el número total. Pero acá ustedes pueden ver que ahora estoy yo vinculada con The People Force y además está vinculada Andy. Y así es como ustedes pueden manipular relaciones a la hora de crear los registros. Otra cosa que ustedes pueden hacer sería, si volvemos, perdón que estoy mareada con la barra de zoom. Si yo vuelvo a la página de mis contactos, yo puedo crear un contacto desde cero. Y al crear un contacto desde cero, por ejemplo, yo también puedo popular la cuenta que está acá. Cosas interesantes que a veces ocurren, por defecto les va a mostrar siempre las últimas cuentas con las cuales ustedes hayan interactuado. Por eso cuando hago clic en el campo cuenta, se despliega este selector y me va a mostrar las cuentas que yo manipulé recientemente. Puedo seleccionarlo, guardo y de esta forma estoy creando un nuevo contacto que de vuelta está vinculado con la cuenta de People Force y nuevamente si voy a The People Force, en su Related List puedo ver la lista de contactos vinculados y veo acá que se incrementó a 3, que me muestra la cantidad de contactos relacionados. Yo tengo una presentación que hice en un workshop que hice en la empresa donde trabajo, que la tengo en inglés, pero que me gustaría rápidamente repasarla con ustedes porque tiene conceptos que son interesantes. Así que, bien, ¿qué son relaciones entre objetos? Bueno, un mecanismo para vincular un objeto con otro. Los dos tipos principales que tenemos es lookup o relación de búsqueda y master detail, que es principal detalle. Otras relaciones que tenemos, esto lo dejamos un poco en pausa y se los cuento al final cuando sepamos bien lo que es un lookup y lo que es un master detail. Esto que les estoy mostrando acá, déjenme si puedo presentar. Grandote. Bien. Esto que les estoy mostrando acá es lenguaje que se llama UML. Es una forma de lenguaje gráfico que utilizamos a la hora de representar el modelado de datos. Bien. Acá, con un cuadrado, siempre lo que representamos es un objeto. Al centro se escribe el nombre del objeto. Y cuando nosotros queremos
vincular los objetos, por ejemplo, a través de master detail, usamos este chirimbolo. Esta es una de las formas de las nomenclaturas que hay, pueden haber otras. Usamos esto. Esto a veces lo pueden llegar a ver si buscan algún tipo de información técnica, pero creo, corríjanme, Noriana, que esto no forma parte del alcance del curso. Simplemente se los quería mostrar porque pueden toparse con este tipo de, Claro. de dibujos. Sí. Pero no lo tienen que aprender, no tienen que aprender lenguaje UML. Y vamos a repasar lo que es un lookup. Con un lookup, entonces, de vuelta, vamos a relacionar dos tipos de objetos. Además, lo que podemos hacer es que ustedes vinculen dos tipos de objetos diferentes, como vimos recién, account con contact. Podemos vincular objeto estándar con objeto estándar. Podemos vincular objeto customizado o personalizado con objeto personalizado. Y podemos mezclar objeto personalizado con objeto estándar. Todas esas opciones son posibles. Otra opción, que a veces la pasamos un poco desapercibida, es la posibilidad de crear una autorrelación. Es decir, que el lookup apunte a sí mismo. Bien, eso es un tipo de relación especial que a veces se utiliza para modelar situaciones de la vida real, medias raras, cuando a veces, por ejemplo, ustedes quieren tener un supervisor, cosas así. No es el tipo de relación más común, pero tenganla presente. ¿Qué cosas ustedes no pueden hacer con relaciones? No soporta sharing, que de vuelta, esto de sharing, tómenlo ahora como un teorema, porque lo vamos a entender bien la semana próxima. No pueden crearse campos de tipo rollup summary, que ahora cuando hablemos de master detail lo van a comprender bien. Y ustedes no pueden borrar un objeto que sea parte de una relación si tiene más de 100.000 registros. Y esto es algo muy importante. Angélica, hay una pregunta. Si quieres A abrir el ver. micrófono, Francisco, y la dices tú Sí. directamente. Dale, es que estaba viendo ahí que decía que no soportaba sharing, que eso se refiere a los sharing rules, a las reglas de colaboración. No, esto viene en contraposición con lo que ocurre con los master details, que cuando tenemos este tipo de relaciones hay un comportamiento particular a nivel de seguridad. Dejo tu pregunta en suspenso unos 5 minutos porque esto lo vamos a estar conversando en breve. Voy a volver a detener pantalla porque me quiero detener sobre eso que les dije que no podían borrar un registro que tuviera más de 100.000 registros asociados. ¿Qué quiere decir eso? Ustedes, cuando están trabajando con lookups, tienen que tener en cuenta una cosa muy importante. Estas listas, ¿no? Esta lista que les muestra los contactos relacionados con esta cuenta que tenemos acá, la buena práctica establece que no deberíamos de tener más de 10.000 registros asociados con un mismo padre, ¿bien? Con una misma cuenta. ¿Por qué? Porque podemos empezar a tener un montón de problemas de login y de stewardship. No forma parte del alcance de este curso, no los quiero marear con eso, pero ustedes siempre tengan presente que si en su vida como administradores o desarrolladores de Salesforce se topan con un registro que tiene más de 10.000 registros acá asociados, eso puede llevar a que tengan problemas. Y lo que dice de los 100.000 es que si un registro padre tiene más de 100.000 registros relacionados, no quizás con una misma relación, sino en varias, puede tener 50.000 casos y puede tener 50.000 contactos, no van a poder borrar los registros, la cuenta no la van a poder borrar. Entonces lo que van a tener que hacer es empezar a borrar registros hijos o desasociar esos hijos y asociárselos a otra cuenta. Eso es con los lookups. Bien. De vuelta, estos son detalles, quisquillosidades de las relaciones. Ténganlo presente. ¿Qué más de los lookups? Los lookups, ¿pueden ser campos requeridos? Bueno, ustedes
aprendieron en la semana anterior que cuando ustedes crean campos en Salesforce, pueden hacer que sean requeridos. Hay dos formas de hacerlos requeridos. Cuando ustedes definen un campo, bueno, creo que voy a tener que solucionar un poco cómo estoy compartiendo Zoom, porque si no los voy a marear. Denme un segundo, voy a cerrar el chat del trabajo, así no me aparecen mensajes, y comparto todo. Ahí está. Muy bien. Ahora sí. Entonces, cuando ustedes están trabajando con campos, ¿no? Ustedes recuerdan que pueden hacerlos requeridos. ¿Cómo los hacen requeridos? Bueno, simplemente van al campo y cuando los definen pueden marcar una opción. Por ejemplo, si creamos un campo de tipo texto, aquí tienen la opción de marcarlo como requerido. ¿Cuál va a ser el efecto? Que cuando ustedes estén guardando o editando un registro, siempre tengan que completar un valor en este campo que está marcado como requerido. Los lookups se comportan de una forma un poco particular con el tema de si pueden ser requeridos o no. Entonces, ustedes acá lo que tienen que hacer es, pueden marcarlo que siempre tengan que solicitar un valor o no. Aquí, ¿lo ven? Lo hacen ahí. De vuelta, cuando ustedes guardan esto, lo que quiere decir es que todos, cuando ustedes vayan a editar o guardar un registro, lo tienen que siempre dar un valor para ese campo. Por ejemplo, acá, si yo trato de editar todo mi contacto, van a ver qué cuenta aparece y tiene este asterisco rojo. Bien, entonces, ustedes los pueden hacer requeridos o los lookup pueden ser opcionales. Esta es una gran diferencia, y esto es un spoiler respecto a lo que vamos a estar contando sobre Master Detail, porque los Master Detail, el Master siempre va a ser requerido. Bien, ¿qué ocurre? Si ustedes, si el lookup field es opcional, ustedes pueden definir qué ocurre cuando ustedes borran el registro del lookup, ¿ok? Y vamos a volver a la configuración de nuestro campo acá. Vamos a quitar esto y acá vemos que cuando yo desmarco esta opción, se me habilita este radio button que tengo acá, que me dice, ¿qué queremos hacer cuando el lookup record es borrado? Y acá me detengo. ¿Tienen claro lo que es el lookup record? El lookup record, si estoy parada en un contacto, el lookup es la cuenta en este caso. Bien, siempre es el objeto o el registro al que estoy apuntando. El lookup es eso. Si estoy acá de vuelta en el contacto, el lookup va a ser la cuenta. Y si yo quiero mirar la relación desde el punto de vista de la cuenta hacia el contacto van a ser los hijos. Y los veo de vuelta en esto que se llama related list o lista relacionada. ¿Ok? Así. Entonces, el lookup, de vuelta, cuando estoy parada en un registro hijo, siempre es la cuenta en este caso. La cuenta o el objeto que yo especifique a la hora de definir el lookup. Eso es algo que no sé si quedó claro, pero nosotros siempre, cuando creamos el field en el setup, siempre vamos a crear el lookup en el objeto que se convierte en el hijo de ese lookup. En este caso, recuerden, lo creamos en el contacto. El contacto apunta a una cuenta. Entonces, el lookup lo creo en el objeto contacto, nunca en el objeto que va a actuar como padre. No lo crearía en la cuenta, lo creo siempre en el contacto. Entonces, ¿qué pasa? Que la pregunta que me hacen acá es, ¿qué ocurre si yo borro el lookup field? Es decir, si borro el registro, sí.
Sí, ¿Cuál es el criterio para definir cuál de los dos objetos es padre e hijo? bien, muy buena pregunta. Esto viene un poco de la mano con los tipos de relaciones. Y esto me detengo acá porque es un poco de teoría de base de datos. Cuando ustedes están vinculando, detengo así les puedo ver las caras. Cuando ustedes están hablando de vincular dos tablas, ¿qué puede pasar? Ustedes pueden tener, por ejemplo, en el caso del contacto y la cuenta, ustedes pueden decir, cada contacto se va a vincular con una única cuenta. No, es decir, imagínense que están modelando, no sé, relaciones de trabajo. Yo qué sé, Ana Paula trabaja para Acme y solamente trabaja en Acme. Bien, entonces el contacto tiene una única cuenta relacionada. Ahora, yo puedo mirar la relación desde el punto de vista del contacto hacia la cuenta y ahí digo, este contacto se vincula con una única cuenta. Pero, ¿qué pasa? Yo me puedo parar del otro lado y decir, bueno, una cuenta, ¿con cuántos contactos se puede vincular? Y bueno, una empresa, por lo general, contrata muchos empleados. Entonces, en Acme, aparte de que trabaje Ana Paula, puede trabajar Dafne, puede trabajar Matías, puede trabajar Juan. ¿Bien? Entonces, tenemos una relación que se conoce como uno a muchos. Repito, un contacto se vincula con una cuenta, pero una cuenta se vincula con con muchos contactos. Entonces, ustedes, ¿cómo saben dónde tengo que crear el lookup en este caso? Bueno, ustedes siempre tienen que crear el lookup en el objeto que representa el muchos. En este caso es el contacto. ¿Por qué? Porque un contacto va a tener una referencia directa hacia la cuenta. Es decir, ustedes en la tabla de contacto van a tener, imagínense el Excel, ¿no? Tengo mi Excel, que es mi base de datos de Salesforce. Dentro de mi Excel tengo una hoja que le pongo el nombre contacto, y cuando yo quiero representar que creo una relación, agrego una columna en esa hoja que se va a llamar account o cuenta guión bajo C, y ahí yo voy a tener que guardar el ID, que puede ser el de 15, puede ser el de 18, de la cuenta en Salesforce. ¿Bien? Y de vuelta, siempre creo la relación en el objeto que representa el muchos. Van a haber muchas filas, muchos registros de contactos que puedan apuntar a la misma cuenta, es decir, que van a tener el mismo ID asociado. Veo caras que hacen que sí, veo caras que están así, y veo caras que no sé si los convencí. Esto quedó claro porque es importante que lo entiendan. ¿Sí? ¿Volver a repetir? Sí. Vamos de vuelta. Ok. Ustedes, para poder modelar las relaciones entre los objetos, ustedes tienen que pensar de qué forma se vinculan esos objetos. ¿Ok? Y podemos tener básicamente dos tipos de relaciones. Uno a uno y uno a muchos. ¿Qué quiero decir con eso? De vuelta. Estamos representando las personas que trabajan en una empresa. Y vamos a asumir que una persona trabaja para una única empresa. Acá no hay multiempleo, muchachos. ¿Verdad? Una persona trabaja en una única empresa. Pero esa empresa puede contratar muchos empleados. Entonces, si yo tengo que traducir eso a una base de datos, bueno, mis empleados van a ser los contactos, tengo un objeto que se llama contacto, genial, y mi empresa va a ser representado por el objeto cuenta en Salesforce. ¿Bien? Entonces, yo quiero guardar en mi base de datos para qué empresa trabaja cada uno de mis contactos. Entonces, les pregunto, ¿cómo lo modelamos? ¿Cómo lo harían eso? Si yo tengo que guardar, ¿qué empresa trabaja en cada contacto? ¿Qué tipo de campo crearían ustedes en Salesforce? ¿Alguno que se desmutee, esté tímido? Angélica, ¿Sí?
Sería entonces, según lo que usted explicó, sería entonces en contacto deberíamos crear cuentas, porque el Exacto. contacto representan muchos. Exacto. Y- ¿Y qué tipo de, pero sin ir tan a profundidad, qué tipo de campo le tenemos que asociar a cuenta? ¿Es un campo de texto? ¿Es un campo de número? Un lookup. El lookup, Lookup. relación. Sí. Exactamente. Porque ustedes quieren conocer en cada contacto la empresa para la cual va a estar trabajando. ¿Bien? Entonces lo pueden pensar así. Yo quiero guardar en mi contacto la información de la empresa para la cual trabajo. Bien, entonces voy y creo un campo de contacto. Ahora, a veces cuando recién comenzamos a trabajar se genera mucha confusión a la hora de decidir en dónde creo el campo relación. Y ustedes lo podrían pensar que lo quieren crear en el objeto cuenta. Pero ¿qué pasa si ustedes crean el contacto en el objeto cuenta? Como dijimos, una cuenta, una empresa, puede contratar a muchos empleados. Entonces, si yo acá comparto pantalla nuevamente y les muestro acá, cuando yo completo un lookup, siempre puedo poner un único valor en un momento dado, ¿no? Yo acá veo que Angélica está vinculado con The Force People. Angélica hoy o mañana capaz que cambia de Force People y se va para esta otra compañía. Pero ven que en un momento dado el contacto siempre está vinculado con una única cuenta. Si yo crease un campo de tipo lookup en la cuenta que apunte al contacto, mi cuenta en un momento dado estaría únicamente vinculado a un contacto por vez. Y nosotros sabemos que una empresa puede contratar a muchos empleados. Entonces, nosotros lo que queremos ver en la cuenta es, nuevamente comparto, una lista. Lo que queremos ver es esto. Si voy a una cuenta, quiero ver una lista. ¿Tá? Esta lista no la vería yo si mi cuenta en el detalle tuviese un campo de tipo lookup. Acá. Entonces ahí estaría modelando la relación en una forma incorrecta. Por eso el lookup tiene que ir en el contacto. ¿Por qué? Porque de vuelta, el contacto sí tiene una única empresa asociada, pero las empresas pueden tener muchos contactos asociados. ¿Tá? Siempre el lookup va definido en el objeto que representa el muchos. Lo pueden pensar de otra forma. Si yo necesito saber cuál es la cuenta de mi contacto, el contacto es quien tiene que guardar la información de la cuenta y por lo tanto el lookup lo define en el contacto. No sé, si estamos pensando, no sé, tenemos que modelar edificio o torre de apartamentos y apartamentos. Por cada apartamento yo tengo que conocer la información del edificio. De vuelta, ¿dónde guardarían? Tienen dos objetos, edificio y apartamento. El apartamento tiene que conocer la información del edificio. ¿Dónde crean el lookup? En el apartamento. Exacto. ¿Sí? Exacto, en el apartamento, porque el apartamento es el que conoce la información del edificio. El estudiante. Un estudiante se anota a un curso, se anotó al curso de People Force del semestre 2 del año 2021, ¿no? En el curso de People Force del semestre 2 del año 2021 hay 25 personas anotadas. Yo quiero saber por cada estudiante en qué curso se anotó. Y tengo un objeto curso y tengo un objeto estudiante. ¿Dónde guardo la información del curso? En el estudiante. Estudiante en caso de... Excelente. Muy bien. ¿Qué puede pasar? Puedo tener relaciones
de 1 a 1. Yo qué sé. Imagínense que, a ver, no se me ocurre. Tengo autos y partes de auto. Yo qué sé, por ejemplo. Y una parte de un auto pertenece a un único auto y el auto tiene un único volante, por ejemplo. Son relaciones particulares, donde los extremos únicamente se vinculan con un único elemento de cada lado. ¿De qué forma lo modelo? Lo modelo exactamente de la misma forma que estamos hablando ahora. Y ahí, donde ponen el lookup, va a depender de qué les facilita el acceso a la información. Bien, eso ahí es más experiencia y decidir, bueno, yo quiero acceder a la información desde, no sé, la parte del auto o desde el auto. No sé, del auto puedo tener un atributo que sea volante y en el volante tengo un atributo que sea auto. Incluso lo puedo tener en ambos objetos. Las relaciones 1 a 1 son no se dan muchas veces. Pero en ese caso, donde ustedes ponen el lookup, la respuesta es donde a ustedes les permita o lo que les sea más sencillo a ustedes respecto a cómo quieren acceder a la información. Si ustedes quieren conocer cuál es el volante del auto, lo ponen en el auto. Si ustedes quieren conocer cuál es el auto que tiene asociado ese volante, lo ponen en el volante. Incluso lo pueden poner en los dos lados y mantienen un poco de redundancia de información. Bien, pero esto es muy importante que lo entiendan. Ustedes tienen que entender dónde ponen el lookup, dónde ponen la relación. ¿Preguntas sobre esto? ¿Preguntas o yo voy a empezar a elegir democráticamente? Porque yo vi caras así y después así. Ajá. Vamos a ver. Escoge a uno. Yo Humberto. tengo una pregunta. Dime. Oh. Ujú, Cuando adelante. hablabas de lo que era opcional o requerido, ¿a qué se refieren? Bien. Opcional o requerido. Vamos a hablar del contacto. ¿Están viendo mi pantalla el navegador? Sí, estamos viendo contacto. Sí, bien. Bueno, vamos a crear un nuevo contacto. Bien. Cuando ustedes tienen acá un formulario que les va a pedir todos los atributos o toda la información que ustedes tienen que completar a la hora de generar un nuevo contacto. Vamos a ver que hay algunos campos que están marcados con un asterisco. ¿Ven? Este, por ejemplo, el last name y cuenta. Acá. ¿Lo ven? Esos campos son requeridos. ¿Qué quiere decir? Que si yo intento guardar y no completo la información de ese campo, me muestra un error. ¿Bien? Hago save, me va a decir, Wijitas Naves, hay un error, y me va a decir, revisa los siguientes campos, nombre y cuenta. ¿Qué pasó? Estos campos son requeridos y yo no completé ningún valor antes de tratar de guardar el registro. Por ejemplo, vamos a completar el last name, que es el que está marcado como requerido. ¿Vieron que ni bien terminé de escribir y saqué el foco del campo, se me fue el error? Se los muestro de vuelta. Tengo error. Escribo algo y me salgo del campo, enseguida se me fue el error. Y ahora si intento guardar, me va a decir que seguimos teniendo un problema porque el campo cuenta es requerido, y de vuelta, ¿cómo sé que el campo es requerido? Porque tiene este asterisco acá, y me dice que tengo que completar este campo. Cuando yo completo el campo, ya automáticamente me quita el mensaje de error, y si guardo, puedo guardar. Entonces, ¿qué es un campo requerido? Es un campo cuyo valor sí o sí tiene que ingresarse a la hora de guardar el registro en la base de datos. Los campos requeridos se validan cuando estamos creando nuevos registros o cuando los estamos editando. Si yo edito el contacto y le borro el campo requerido, de vuelta me muestra el error y si intento guardar, tampoco me deja guardar.
Eso es un campo requerido. ¿Quedó claro? Sí, solo una consulta. Cuando tú le pusiste algo en el last name, Sí. name se cambió automático o y ese campo no es como querido, aunque tenga como un asterisco, creo. No, cuando vos le escribís algo y te salís, viste que tengo el cursor, te salís, ya te saca el mensaje de error. Pero se destaca en amarillo. Entonces, ese campo no es como tan obligatorio como el last name y el de cuenta. No, esto te lo marca en amarillo porque ¿qué pasa? El campo name en un contacto es un tipo de campo un poco particular porque cuando yo guardo esto y tú ves en el detalle, acá te muestra el nombre, lo ves como si fuera un único campo. Y lo que ocurre es, y acá lo vemos mejor, dice name, y lo ves como si fuera un único campo. Pero cuando nosotros editamos, en realidad el campo name es un campo que se comporta de una forma particular porque Salesforce divide en salutation, que es básicamente decir si sos señora, señorita, lo que sea, nadie últimamente hoy en día usa este campo, y después lo divide en nombre y en apellido. Internamente en la base de datos tenemos 3 columnas para guardar lo que nosotros vemos como name. La salutation, el nombre y el apellido. Y por eso lo marca en amarillo, porque en realidad estos 3 campos están vinculados. En realidad esto, de vuelta, repito, cuando nosotros guardamos, lo vemos que aparece bajo el campo name, nos hace pensar que el name es un único campo en la base de datos, pero en realidad es un campo compuesto por 3 elementos. Salutation, primer nombre, o nombre en realidad, y el apellido. Por eso, cuando hay errores, te lo puede marcar en amarillo. Es por eso. ¿Ves ahí? Te los muestra. Esto es una particularidad. Esto es una particularidad del objeto contact. Bien. Y disculpa, cuando se hablaba de ser, porque eso era como lo requerido, cuando hablaba de ser opcional, ¿también se refiere a esos campos? Bueno, esa es una excelente pregunta. El apellido o el last name siempre es requerido y yo no lo puedo modificar. Yo puedo modificar si el campo es requerido o no en los fields que yo creo, los fields que son customizados. Y se los muestro acá. Si ustedes ven acá, el objeto, el campo cuenta, que es un campo que yo creé, acá, está marcado como requerido. Es decir, si yo, de vuelta, si yo borro el valor y trato de guardar, me dice, no podés guardar hasta que completes el error. Ahora, si yo voy a la definición del campo, recuerden, estoy en el objeto contacto, en la lista de los campos, busco el campo cuenta, miro esto que me dice acá, required, requerido, está marcado, yo lo puedo editar. Lo puedo editar porque es un campo que yo definí, es un campo customizado. Si yo edito este atributo del campo acá y desmarco esta opción, lo que va a ocurrir después de guardar es que si yo vuelvo a un contacto, refresco la página, bueno, me va a decir que tengo que cerrar el formulario que estaba tratando de editar, refresco la página y nuevamente edito este contacto, ahora acá el campo cuenta no tiene más ese asterisco. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo borro el contenido del campo y guardo, no me muestra más el error. Por eso es un campo opcional. Porque el usuario tiene la potestad de decidir si quiere completar el valor o no lo quiere completar. ¿Quedó claro? Sí. ¿En qué caso se debería ocupar la posibilidad de tener eso como opcional? Eso depende de los requerimientos que te soliciten. ¿Bien? A veces te van a decir, cuando se cree, por ejemplo, te pueden decir, cuando se cree un contacto, por favor asegúrese de que el contacto se crea con su cuenta asociada. Eso te da la pauta de que
el lookup en este caso tiene que ser requerido. O si fuera un campo de texto, no sé, la dirección. Asegúrese que la dirección siempre esté presente. Eso te da la pauta de que tienen que crear un campo de dirección que sea requerido. Depende mucho de los requerimientos y de la realidad con la que tú tengas que trabajar. No hay una regla de oro que te diga, en el caso del lookup, el lookup tiene que ser requerido en tal circunstancia. No, depende de los requerimientos con los que tengas que trabajar. Y Gracias. ojo, anótense en eso es un momento para el lookup. Ya vamos a hablar que cuando hablamos de master detail la cosa cambia. Bueno, Humberto, ¿te más quedó preguntas. claro la información? Sí, pero Humberto. todavía tengo, o sea, sí, esto sí, pero todavía, disculpen, pero tengo una duda. Cuando coloco un lookout, lo coloco, por lo que entendí, en el objeto donde manejo mayor cantidad de información, ¿correcto? O mayor cantidad de registros. Sí, ¿Sí? sí. Ok, entonces, cuando tengo, o sea, lo coloco en el caso del edificio, que por eso me quedé en el edificio y el apartamento, no es el edificio el que maneja mayor cantidad por cada apartamento, o sea, teniéndolo en ese caso. Bien. O sea, me confundí, pues. Ok. Perfecto, vamos a explicarlo de vuelta porque esto es importante que ustedes lo entiendan. A ver si puedo dibujar. ¿Qué pasa? Vamos de vuelta. Ustedes tienen el caso de, por ejemplo, el estudiante, ¿no? Un estudiante, tenemos el estudiante 1, el estudiante 2. Bueno, la S es por student, no sé qué me pasa hoy, estoy hablando mucho en inglés. El estudiante 3, esto vamos a transformarlo en una E. Y tenemos la información del curso, ¿no? O la carrera, por ejemplo, que la persona está haciendo. La carrera es una sola, ¿no? Una carrera de vuelta. Una carrera, perdón si sienten un perro ladrar, disculpen. En una carrera pueden estar anotados muchos estudiantes, ¿verdad? Pero un estudiante, hay gente que no, pero vamos a decir que un estudiante en un momento dado está anotado en una única carrera, ¿verdad? ¿Hasta ahí? ¿Eso se comprende? Bien, entonces, tienen que ir a compartir pantalla y abrir un Excel. Acá. Carga. Bien. Entonces, vamos a compartir todo. Bueno, acá estamos en Excel. Imagínense que esto es lo que les dije yo. Tenemos una tabla que se llama estudiante, ¿verdad? Del estudiante vamos a conocer su nombre, no sé, la fecha de nacimiento y la carrera que cursa, ¿no? Esta es la información que nosotros nos piden guardar. Bien. Como dijimos, un estudiante únicamente cursa una única carrera. Entonces, yo tengo dos tablas. Tengo la tabla carrera. En carrera, no sé, tengo licenciatura en sistemas. Tengo, no sé, pedagogía, por ejemplo, ¿no? Estas son las carreras que yo ofrezco. Entonces, si yo quiero esto, modelarlo en Salesforce, yo tendría un objeto que se llama carrera, ¿no? Y tengo un objeto que se llama estudiante. Y acá ya tiré un spoiler. Me falló me traicionó el subconsciente. Donde para el estudiante estoy guardando el nombre y la fecha de nacimiento, y para la carrera estoy guardando el nombre, por ejemplo, y un código, la 1, por ejemplo, la 2. ¿No? Ahora, si yo quisiera conocer qué carrera cursa un estudiante, porque quiero vincular el objeto carrera y el objeto estudiante, ¿dónde guardaría la información de qué carrera cursa cada estudiante? ¿Dónde la guardo?
Campo estudiante. estudiante. Es donde hay más Humberto. registro. Humberto, responde tú, Humberto. Dale. A ver, Humberto, si yo quiero conocer para cada estudiante qué carrera cursa, y de vuelta, tengo dos objetos, el objeto carrera y el objeto estudiante, y los quiero vincular. Sé que en Salesforce los puedo vincular creando una relación de tipo lookup. ¿Dónde creo olvídate de lo que te dije donde hay mayor registro. Olvídate de eso. El sentido común. ¿Dónde te dice a ti, si yo quiero conocer qué carrera cursa el estudiante, dónde lo creo la relación? ¿Cómo conecto estos dos objetos? Busco la carrera. O sea, lo coloco Buscas en la estudiante y carrera. busco la carrera. Correcto. Busco la carrera que está estudiando ese estudiante. Exactamente. Entonces, creo que en estudiante o en carrera creo lookup. En estudiante, porque por cada estudiante voy a tener un buscador. Algo así. Vas a tener un buscador, exacto. Y ese buscador va a apuntar a la carrera. Entonces acá creamos un campo que se llame carrera en la tabla del estudiante. No, porque lo conectas con el otro objeto carrera que ya está creado. Claro, pero ¿cómo llamarías al campo ese? Si vos fueras a crear el field en Salesforce o el campo en Salesforce, ¿cómo lo crearías? ¿Cómo lo llamarías? Tipo de carrera. Tipo de carrera, muy bien. ¿Y dónde lo creamos? ¿De vuelta en el objeto carrera o en el objeto estudiante? En el objeto estudiante. Sin Para soplar, no están ayudando con soplar. Tipo de carrera. Gracias. Vamos a implementar juntos esto, si les parece. Gracias. Total, Yo creo que es mejor. tenemos tres clases para todo esto. Vamos a hacer esto. Vamos a crear dos objetos. De vuelta. No, Humberto, no pidas disculpas, estamos acá para aprender y este es un concepto muy difícil. ¿Por qué es un concepto difícil? Porque es un concepto que vincula información de bases de datos relacionales, de relaciones. Ustedes son nuevos en Salesforce, así que acá nada de pedir disculpas y de sentirse mal. Estamos aprendiendo y vamos a ver. Vamos a crear un objeto, ¿ok? ¿Se acuerdan cómo se crean los objetos? ¿No se acuerdan? Repaso rápido. De vuelta. Clic en la ruedita esta, chirimbolito, no sé cómo le llaman. Angélica, todavía estamos viendo tu Excel, disculpa. Ay, perdón, hoy ando muy negada con compartir pantalla, disculpen, no sé si es la hora o qué. Angélica, por favor. Disculpen. Saben que yo tengo una relación de amor-odio con dos herramientas que uso todos los días, con Zoom y con Slack. Me olvido de grabar en las sesiones, y comparto lo que no tengo que compartir, en Slack publico en el grupo de Slack que no tengo que compartir, cosas de esas. Pero bueno, a lo nuestro, señores. Si queremos crear un objeto, hacemos clic en esta ruedita, chirimbolo le decimos acá en Uruguay, como ustedes le quieran decir. Hacen clic acá, van a Setup o Configuración, y acá hacen clic, donde ven acá que les dirá Gestor de Objetos o Object Manager. Y si queremos crear un nuevo objeto, hacemos clic acá donde dice Crear. Vamos a crear un Custom Object, o un objeto personalizado, y primero lo que tenemos que escribir es el nombre que le queremos dar. Vamos a empezar con carrera, ¿ok? Es la carrera. El nombre en plural, carreras. ¿Bien? Y sin mucho más, acá no voy a entrar en detalles, porque si no los voy a aburrir y no quiero hacer eso. Creemos el objeto carrera. Si miramos la lista de campos que tiene el objeto carrera, vemos que ya tiene un nombre. Bien, y le vamos a crear, nomás por el simple hecho de hacer algo más, le vamos a crear un campo de tipo texto que represente el código de carrera. Bien, el largo siempre nos pregunta cuando creamos campos de tipo texto, le vamos a poner 255 caracteres. Esto se los cuento la semana que viene, lo vamos a agregar al page layout, vamos a salvar. Entonces acá nosotros vamos a crear nuestro objeto carrera.
Y ahora vamos a crear de vuelta nuestro objeto, un segundo objeto, que va a ser el objeto estudiante. De vuelta, clic en Object Manager, cuando nos carga, hacemos clic en el botón Create, que está acá, seleccionamos objeto personalizado, y vamos a escribir estudiante. El nombre en plural va a ser estudiantes, y guardamos. En el estudiante vamos a conocerlo, tiene un nombre, le vamos a dejar así, y le vamos a poner un campo de texto número que sea, no sé, la edad, por ejemplo. Le podrían poner todos los atributos que ustedes quisieran, pero para los efectos del ejemplo, con que tenga el nombre nos alcanza. Bien, y ahora para poder acceder o para poder crear estudiantes y carreras, lo que tenemos que hacer es crear una cosa que se llama un tab. No sé, Oriana, si yo me estoy adelantando a lo que ya, No, a lo que no, tienen que aprender. eso ya ¿Ya lo lo vieron. vieron? Sí. Entonces, rápidamente creamos un tab para el objeto carrera. Siempre nunca entendí esto del colorcito que teníamos que elegir, pero bueno, Salesforce nos hace elegir un colorcito para los tabs de nuestro objeto. Lo hacemos visibles para todos, continuamos, lo guardamos y creamos otro que va a ser para estudiantes. De vuelta, elegimos el que queremos. Esto no nos va a cambiar nada y lo guardamos. Bien, entonces, si ahora yo busco carrera, bueno, tengo que refrescar porque si no, no me lo deja. Vamos a crear un par de carreras en nuestro sistema, que acuérdense, sería lo mismo que creamos recién en el Excel. A ver si ahora aparece. Sí, acá ven que aparece nuestro objeto carreras. Creamos acá. Vamos a crear una. Habíamos hablado de pedagogía, por ejemplo. El código de carrera va a ser la 1. Guardamos. Y vamos a crear un estudiante. Ven que cuando yo creo el estudiante me pide el nombre. Bien, y la edad. Y guardamos. Vieron que cuando yo creo el estudiante, en este momento, la única información que tengo, no sé por qué me lo muestra así tan feo, es el nombre y la edad. Pero no tengo más información. Ahora de vuelta, les hago la pregunta. Si yo quisiese conocer qué carrera cursa un estudiante dado, ¿cómo podría hacer yo para modelar eso en Salesforce? Recuerden, tenemos el objeto carrera y tenemos el objeto estudiante. La información la estoy guardando ya en Salesforce, pero está suelta, no está conectada. Y yo lo que quiero hacer es ser capaz de identificar qué carrera cursa cada estudiante. ¿Cómo puedo conectar esos dos objetos para yo, de vuelta, poder conocer qué carrera cursa cada estudiante? ¿Es Cristóbal, posible hacer eso en adelante. Salesforce? ¿Puedo conectar dos objetos en Salesforce? Sí. ¿Eso fue una pregunta o eso fue sí, no? Sí, Estoy peleadora, perdón, estoy peleadora. sí, se pueden conectar los dos con y hay que crear el lookup relationship en estudiante. Y contame por qué. Porque se supone que el estudiante va a elegir una de las dos carreras, entonces tiene que vincularse para que ellos puedan ver la carrera que eligieron, ¿o no? ¿Sí? ¿Voy bien? ¿Voy mal? ¿Vas bien? ¿Vas bien? ¿Vas bien? Seguí. Eso. Muy bien, es como dice Cristóbal, ¿verdad? Sí. Es como dice Cristóbal. Si yo quiero conectar estos dos objetos y yo quiero, por ejemplo, si estoy parada acá en el estudiante, me quedó no sé por qué tan feo el detalle del estudiante, me quedó espantoso, pero si yo estoy acá y quisiese saber qué carrera está cursando María Angélica, básicamente tengo que agregar otro campo acá,
otro pedacito a mi formulario donde me diga carrera y yo vea el nombre de la carrera. Entonces, como yo quiero que, si yo abro un registro del estudiante, yo quiero que me diga acá, Angélica cursa licenciatura en sistemas, yo tengo que agregar un campo acá. ¿tá? Tengo que crear un campo en mi base de datos para guardar el nombre de la carrera. Entonces lo creo en el estudiante. Y acá me olvido de si tengo muchos, tengo uno, tengo 1 a 1, 1 a n, n a n, todas las variables esas. Lo que tengo que pensar, yo lo razono de esa forma. Ah, bueno, a mí me preguntan qué carrera cursa el estudiante. Yo tengo que mostrar de forma fácil qué carrera cursa el estudiante. Entonces yo lo que tengo que visualizar es, bueno, entro al registro del estudiante y en algún lugar me va a decir carrera y me va a mostrar el nombre de la carrera. Entonces, el lookup, la relación de búsqueda, la tengo que crear en el objeto estudiante. Y vamos a hacerlo. Volvemos nuevamente al setup. Recuerden, clic en la ruedita, hago clic en el setup, voy al gestor de objetos, que siempre es el segundo tab que nos aparece acá. Busco en este caso el objeto estudiante. Cuando esto se viene a cargar, busco estudiante, hago clic en el objeto, después del menú que aparece a la izquierda, selecciono la segunda opción que es campos y relaciones, y lo que hago es creo un nuevo field, new, acá. Hago clic en new, creo un nuevo field. Y lo que tengo que seleccionar es el tipo lookup relationship. Hago clic en lookup relationship, hago clic en siguiente. Acá me va a preguntar hacia qué objeto lo quiero relacionar. En este caso, me muestra todos los objetos que existen en mi instancia de Salesforce. Pero yo voy a buscar carrera. Entonces selecciono carrera. Clic en siguiente y me va a preguntar los detalles de ese field. Por ejemplo, el nombre con el que me va a aparecer. Este es field label, después es el nombre que me aparece en el formulario. Completo todo. Siguiente. Siguiente. ¿Me faltó algo? Bueno, siguiente. Siguiente. Y guardo. Entonces, ¿qué va a pasar ahora? Si yo miro la lista de los campos, veo que ahora tengo un nuevo campo que se llama carrera, que me dice que el tipo de datos es un lookup hacia el objeto carrera. Esto que está en paréntesis es el nombre del objeto con el cual me estoy vinculando. Es lo mismo que tengo en el Excel, chicos. Veo que tengo el nombre, la fecha y el tipo de carrera que le habíamos puesto acá. Pero es exactamente lo mismo que tenía en el Excel. ¿Esto en qué me afecta a mí cuando estoy creando mis, voy a hacer unas cosas, cuando estoy creando mis estudiantes? Si yo vuelvo a mi registro de estudiante y refresco la página, ahora lo que voy a ver acá, bueno, vamos. ¿Por qué? No hace la gracia. Bueno, vamos a hacer una cosa. Vamos a crear otro y crucemos los dedos para que esté la carrera. No, no está. ¿Qué pasó? Slining. Slimy. Ah, no empiecen con Lightning versus Classic, por favor. ¿Ven que a todos nos pasan cosas? A mí se me acaba de perder el lookup que creamos. Acá está, bien, acá está. Sí. Vamos a hacer una trampa, vamos a poner lo que sea requerido acá en el layout, a ver si pasamos que guarde. Bueno, vamos a refrescar varias veces porque es Lightning. Muchos de ustedes no saben lo que es Classic, ¿no? Bueno. Chicos, contesten, por favor, no me dejen mal. ¿Saben lo que es Classic? ¿Saben lo que es Classic? Ah, bien. Sí, en Classic sale más rápido. En Lightning se tarda.
Los más viejitos sabemos. Es la Gracias por vieja contestar. versión, pero es más lento, es menos interactivo. O así Bueno, yo lo veo. Bueno. Bueno, no sé qué está teniendo estos muchachos. La verdad que me está dejando un poco mal parada. Vamos a pasarnos a Classic. Ay, qué horrible. Me tengo que No. pasar a Classic. Oh, se pasó. Chicos, eso puede suceder, así que no se preocupen. Son gajes del oficio. Ah, bien, acá está el campo carrera. ¡Ahí está el campo! Bueno, gente, ¿qué pasó? Nosotros creamos un nuevo campo. ¿Vieron eso que nos pregunta field label o etiqueta? Es esto que visualizamos acá. Es el nombre con el que queremos mostrarle a nuestros usuarios. Es la etiqueta que le queremos mostrar a nuestros usuarios para que nuestros usuarios entiendan qué tipo de información tienen que completar en este campo. Bien, en este caso es la carrera. Entonces, si yo hago clic en editar, bueno, esto es Classic y como es un lookup me aparece esta lupita acá, que si hago clic en esta lupita me abre una ventana donde yo puedo ver la lista de las carreras que recientemente creé y puedo buscar por nombre, y si yo hago clic en el nombre de la carrera... Ay, porque... Bueno, perdón, va a vuelta. Es porque no te muestra van a ver la hermosa ventanita, ahora sí la ven. Esto parece el año del 0, una cosa, después que se acostumbran a usar Lightning, es re feo. Pero cuando ustedes están trabajando con un lookup en Classic, lo que pasa es que les muestra esta lupita. Cuando hacen clic, les abre esta ventana donde ustedes ven las carreras que existen en el sistema, es decir, en Salesforce. Ustedes hacen clic en una y automáticamente les completa el nombre. Entonces, cuando guardan, pueden ustedes, estamos parados en un estudiante que se llama María Angélica y que además saben que tiene 34 años y que está cursando la carrera de pedagogía. ¿Bien? Incluso, como esto es un lookup, ven que cuando paso el ratón por el nombre, esto me muestra este tooltip o pop-up o ventana emergente que me brinda información adicional de la carrera. En este caso no me brinda mucha información porque recordemos que solamente la carrera tiene el nombre. Pero si tuviese más campos el objeto, ustedes podrían mostrar más información acá. Y esto a su vez es un hipervínculo, es un link. Si hacen clic en carrera, lo lleva al registro de la carrera. ¿Bien? Y la carrera a su vez le muestra a todos los estudiantes que están anotados en esa carrera. De vuelta, ¿por qué? Porque en una carrera se pueden anotar muchos estudiantes, pero un estudiante puede tener puede estar inscripto, mejor dicho, en una única carrera en un momento de su vida. ¿Queda claro eso? Si te cambias a Lightning lo vas a poder ver igual. Sí, esperemos. Vamos a probar. Tranquila, sé que es así. ¿Vieron? Ahí está. Acá tenemos el nombre de la carrera y tenemos en el tab relacionado, no canten victoria, que todavía estamos en la carrera, no en el estudiante, vemos la lista de los estudiantes. ¿Bien? Y si entro al estudiante, a ver si está la carrera, bendita carrera, sigue sin mostrar la carrera. Lightning está roto el día de hoy, no sé qué pasa. Pero me voy a volver a pasar a Classic. Esto, no se preocupen, para la semana que viene voy a haber encontrado cuál es el problema. Pero bueno, mientras tanto seguimos trabajando en Classic. De vuelta, si estoy en el estudiante, puedo conocer la carrera. Si voy a la carrera, veo todos los estudiantes. Creemos otro estudiante. Bien, vamos a crear, no sé, a Pepe. La edad, en este caso, es opcional, entonces no la voy a completar. Y también vamos a decir que está cursando pedagogía. Si yo guardo el nuevo registro del estudiante y voy a pedagogía, ¿qué estiman ustedes que puede llegar a pasar? ¿Qué información van a ver en el registro de la carrera? 2 estudiantes. A ver, vamos a comprobarlo. 2 estudiantes. Porque creamos 2 estudiantes distintos, los vinculamos con Pepe. Entonces, para recapitular, cuando ustedes tienen que decidir en qué objeto crean la relación,
siempre piensen desde el punto de vista de cómo ustedes quieren visualizar la información que les están pidiendo. Yo quiero conocer la carrera que cursa el estudiante, entonces en el estudiante tengo que definir una relación hacia la tabla carrera. Yo quiero conocer en qué empresa trabaja una persona, entonces la persona va a tener que tener una relación definida, en la tabla, no sé, trabajador, por ejemplo, que apunte a la empresa y que guarde la información de la empresa. Bien, esa es, ustedes siempre parten de la base de apliquen el sentido común. Lo que yo les conté de los registros aplica, pero es una explicación un poco más técnica, una forma más difícil de verlo. Ustedes siempre razonen de qué forma ustedes quieren visualizar la información. En el estudiante quiero conocer la carrera, bueno, el estudiante tiene la carrera. El trabajador tengo que conocer la empresa para la que trabaja, la relación en empresa va a estar definida en la tabla del trabajador. Tenemos una pregunta. Adelante. Sí, Angélica, una pregunta. Hubiese sido, estaba pensando haber creado un campo de pick list en lugar de un campo de relación para tener todas las carreras y elegir la carrera del estudiante, pero mirando un poquito más el modelo en profundidad, claro, puedo tener la relación de todos los estudiantes de la carrera, pero si yo quisiera agregar, por ejemplo, el año que cursa el estudiante de esa carrera, tendría que seguir creando campos dentro del objeto carrera y relacionarlos con el estudiante, o sería un objeto nuevo para ver los años de esa carrera. Perdón, ¿tu nombre cómo es? Francisco. Francisco, así más o menos voy asociando nombres a voces. Es una excelente pregunta lo que acabas de hacer. Ustedes podrían tener un picklist que representara las carreras. ¿Qué pasa con eso? Ustedes pueden utilizar un picklist cuando la única información que les interesa guardar de la carrera es su nombre. Pero si ustedes quisiesen saber más información o guardar más información de la carrera, por ejemplo, la universidad en la que se dicta o la escuela donde se dicta, el año en el que se dicta, no sé, si es una carrera paga, el costo que tiene, ustedes necesitan guardar esa información dentro del objeto carrera. Entonces, en ese caso no les alcanza con tener definido un picklist, porque en el picklist únicamente ustedes podrían conocer el nombre de la carrera. De vuelta, lo podemos hacer tranquilamente. Me paso a Line. ¿Conocen este truco que si están parados en un... Ay, vieron que ahí quedó bien. Ahora es cuestión de darle tiempo nomás a Line. Bueno, ¿conocen el truco de que si están parados en un registro y hacen clic de vuelta en la ruedita, pueden editar el objeto y esto los lleva directamente al setup? Y se ahorran. Respóndame eso, por favor. Digan que sí. Sí, sí. Me parece que alguien que está presente acá dio la clase de creación de objetos y quiere asegurarse de que entendieron las cosas. Bueno, Cristóbal, ¿tienes una duda? Cristóbal, decinos. Sí, si crean un nuevo registro, como dijo mi compañero, eso sería agregar un campo al registro ya existente y no sería necesario vincularlo porque ya está vinculado con el Lookup Relationship, ¿o no? No entendí, Cristóbal. A ver, va de vuelta. Bien. Contame. Lo que pasa es que mi compañero dijo que si él colocaba un nuevo campo en el registro de estudiante, que era selección, ¿cómo se llama el campo que había dicho? Picklist. Creo. El picklist. Le colocaba picklist. Al agregarlo, no tiene relación directa con el Lookup Relationship, porque se supone que ya el objeto carrera ya estaba vinculado con estudiante. Entonces yo podría agregar el pick list, podría agregar un texto, podría agregar los campos que yo quisiera. Sí, Y no, a lo que se refería Francisco era en el objeto estudiante, en vez de tener un lookup o una relación hacia la carrera acá, tener un picklist, que lo creo rápido y se los muestro.
que se llame, estoy muy creativa para los nombres, pero para que ustedes les cree claro, acá no sé, pedagogía, licenciatura en sistemas, yo qué sé, lo que ustedes quieran. Next, aquí, y lo guardamos. Era esto a lo que se refería él. Si ustedes vuelven aquí a un estudiante, a ver si se comporta Lightning ahora, ven que no se comporta, obviamente, no refresca. Bueno, nos vamos a pasar otra vez a Classic, así no perdemos tiempo con las quisquillosidades de, no se dice, con las quisquillosidades de la calle. Él lo que se refería es a que yo haga clic en este pick list y me muestre las opciones. Pero acá únicamente lo que yo estoy guardando es el nombre de la carrera. En cambio, si yo utilizo un lookup, ven que pedagogía se convierte, es un link. Yo puedo acceder a otro registro y yo puedo ver más información. Por ejemplo, el código o el año donde se dicta la carrera. Entonces, para contestar tu pregunta, Cristóbal, si nosotros utilizamos una relación, yo puedo agregar más atributos o campos al objeto, como recién agregué el año, y para registros que ya existen, yo puedo venir y editarles y ponerles un valor. Y todos los estudiantes que estén asociados a esa carrera, cuando ingresen al detalle del registro de la carrera que tienen asociado, van a ver esos nuevos atributos y van a ver los valores que yo ingreso. En cambio, si yo en el estudiante utilizo un picklist para definir la carrera, de vuelta, la única información que yo guardo de la carrera sería solamente el nombre. Entonces, ¿es válido utilizar un picklist para guardar, en este caso, la información de la carrera? Depende. Si lo único que a mí me interesa conocer es el nombre de la carrera, capaz que con un picklist basta. Y si yo tengo muy poquitas carreras, porque no sé, es una escuela que recién está arrancando y que se dedica a brindar un subconjunto muy pequeño de carreras, capaz que son 2 o 3, me alcanza con definir un picklist. Ahora, si yo estoy trabajando, no sé, por ejemplo, para una universidad muy grande, que tiene muchas facultades, no sé, tiene una facultad de medicina, de química, de ingeniería, de arquitectura, de ciencias sociales, y a su vez cada una de esas facultades tienen 15 carreras cada una, tener toda esa información en un picklist sería muy engorroso. Imagínense en que estas opciones, que acá son 2, serían 155 y tendría para buscar y todo sería difícil. Incluso en ese caso a mí me interesaría guardar más información de la carrera, como el año, el costo, la universidad donde se dicta, yo qué sé, un montón de información. Y en ese caso me interesaría tener un objeto para guardar la información de las carreras. Sandra, tenés una pregunta, adelante. No pregunta, era como reforzar que el sentido de tener la carrera aparte es porque es una tabla con datos que en el fondo que se va a usar como tabla de datos, no es un valor puntual y específico. En el fondo ahí uno puede diferenciar si es un picklist, o sea, si son solo algunos valores o si es una tabla con harta información. No era... Muchas gracias, Sandra, por el aporte. Es exactamente lo que decís tú. Así es. Si yo quiero guardar una tabla con muchas columnas, con mucha información, tiene que ser un objeto y no puede ser un picklist. Humberto, vuelvo a ti. ¿Quedó un poco más claro dónde definir los lookups, las relaciones de realidad? Sí, nada más claro. Okay. De todas maneras, bueno, hay que practicar, que lo más proyecto más claro. Hay un módulo que se llama modelado de datos en Trailhead, que justamente es para todo esto, y además voy a buscar en la semana para compartirles un poco de lo que es la teoría de las bases de datos que explican las relaciones, y se los comparto para que lo lean, y si no, los podemos conversar la semana que viene también. Muchas gracias, Angélica. Por favor. Esto es todo lo que representan los lookups. Bien. Después vamos a tener las relaciones de, es decir, como les contaba al principio, para poder vincular dos objetos en base de datos, dos objetos en Salesforce, aparte de utilizar relaciones de lookup y relaciones de búsqueda, podemos utilizar relaciones que se llaman master detail o principal detalle. Es decir,
La diferencia principal que ustedes tienen que tomar en cuenta a la hora de decidir si optan por un lookup o si optan por un master detail es algo que es fundamental. Vieron que yo les mostré que los lookup pueden ser requeridos o pueden ser opcionales. ¿Se acuerdan de esta parte? Sí. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? Bien. Sí. Cuando ustedes trabajan con un master detail, el campo que ustedes definen como master detail siempre va a ser obligatorio. Y no hay forma de hacerlo opcional. Entonces, estoy segura que la pregunta que todos tienen en mente es, ¿y en qué casos usamos un master detail? ¿Y en qué casos vamos a usar un lookup? Y la respuesta técnica y del libro es, para modelar relaciones de vida, usen un master detail. ¿Y qué quiere decir esa respuesta del libro que es medio odiosa? Es cuando ustedes tienen que conectar dos objetos, ¿no? Y la relación que existe entre ambos objetos es muy fuerte, en el sentido que un objeto, ¿no? El hijo, siempre tiene que tener la relación populada, en ese caso va a ser probablemente un master detail. Por ejemplo, si nosotros estamos registrando estudiantes en nuestra base de datos y siempre que registremos un estudiante es porque está asociado a una carrera, podríamos decir que la relación entre el estudiante y la carrera es un master detail. ¿Bien? Porque no puedo tener un estudiante en mi base de datos que no tenga una carrera asociada. Bien. Además de eso, el master detail tiene una relación, o tiene una incidencia, mejor dicho, muy grande a nivel del modelo de seguridad. Bien, esa es la segunda gran diferencia. No voy a entrar en el detalle de lo que es la incidencia a nivel de seguridad, porque para que a ustedes les quede claro eso, tienen que estar familiarizados con el modelo de seguridad de Salesforce. Entonces, esa segunda diferencia se las voy a dejar en stand-by y se las voy a volver a explicar cuando ustedes conozcan un poco más de lo que es el modelo de seguridad y lo que es el concepto de OWL, porque si no ahora voy a hablar y los voy a entreverar y no van a entender mucho. Pero en sí, quédense con esto. Los lookups pueden ser opcionales o pueden ser requeridos, dependiendo de el negocio que ustedes, los requerimientos, perdón, con los que estén trabajando. El master detail siempre es obligatorio. ¿Cómo creamos un master detail? De la misma forma, siempre. Vamos al setup. Esperen que me voy a pasar a Lightning. No, casi. Pero qué cosa, yo la remo para que me usen Line. Saben que yo tengo un compañero de trabajo que el día que retiraron el IDE de Ford.com, no saben cómo se puso, y logró hacerlo andar para otras, para seguir trabajando con APIs más nuevas. Y siempre me dice, yo amo Classic. Lo dice con una pasión, aparte. Una pasión, yo amo Classic. A mí me pasó igual con el conector de Sublime Text de Salesforce. Yo amaba la Sublime y me lo quitaron. No. Y bueno, ya todos morimos con Visual Force Studio. Pero bueno, ¿qué se te va a pasar? Voy a seguir utilizando mi ejemplo del estudiante y vamos a crearle, es decir, vamos a representar la misma realidad, vamos a representar la relación de la carrera, pero lo vamos a crear con un master detail. ¿Cómo se crea un master detail? Igual que todos los campos customizados que hayan creado hasta ahora. Van al field, a los fields, a los campos y relaciones, y acá les va a aparecer una opción, Master Detail Relationship o principal detalle. Seleccionan, y esto van a ver que es muy parecido a los lookups. En la siguiente pantalla nos va a preguntar con qué campo nos queremos relacionar. Disculpa, Dime, ¿no están viendo? ¿por qué antes no te aparecía la opción y ahora sí? Ah, esa es una muy buena pregunta y ahora se los voy a contestar, se los voy a contar. Pero acá, para terminar el fin nomás, seleccionamos los objetos carrera porque, repito, estoy tirando la misma relación. No estoy muy creativa con los ejemplos y tampoco los quiero marear con otros 8 millones de ejemplos distintos. Entonces vamos a recrear la carrera.
¿Vieron lo que pasó acá? Me tiró un error. Me dijo que ya existe un field llamado carrera en estudiante. Esto es importante que ustedes lo sepan, porque en Salesforce no pueden haber, les diría que, dos elementos de metadata con el mismo nombre. No pueden haber dos campos que tengan el mismo API name, el API name, eso es lo que lo hace único. El API name, que es lo que aparece acá como field name, tiene que ser único. Entonces, vamos a ponerle carrera master detail. Bien, el field label, que es la etiqueta, recuerden, la etiqueta es como se muestra en el formulario para que el usuario entienda la información que tiene que completar el formulario, sí puede ser repetido. Le voy a poner así para que después nos acordemos y sepamos cuál es cuál, ¿no? Pero el field name, el nombre del campo siempre tiene que ser único. Entonces, esto es todo lo mismo, lo agregamos y lo guardamos. Y ahí, ¿qué le pasó? Ah, bueno, me caí en uno de los errores más comunes que pasan cuando quieren crear master detail. ¿Qué pasa? Ustedes no pueden crear un master detail en un objeto si ese objeto ya tiene registros creados. Pregunta de examen, chicos. Pregunta de certificación. ¿Cómo Exactamente. ¿Cómo podemos resolver esto? Aplicando fuerza bruta, señores. Borramos eliminando todos los registros. Borramos todos los registros de producción y al acto, a los 5 minutos nos están llamando a recursos humanos para que pasemos a cobrar nuestro cheque de nómina. ¿Bien? Pero sería una opción. Pero la segunda opción es que conviertan la relación de lookup en un master detail. Para eso tienen que asegurarse que todos los registros que existen tienen un valor populado en el campo del lookup y ahí la pueden convertir a master detail. Yo me voy a hacer la chanchada que les dije recién. Vamos a borrar todos los estudiantes y vamos a crear. La chanchada. Ah, eso es una expresión muy rioplatense. Esto es una chanchada. No se podría hacer. Bueno, no Angélica, perdón, entonces para hacerlo, en el fondo es cuando recién se crea el objeto, que no tenga registro. Sí, por lo general la decisión de crear un master detail se tiene que tomar cuando estás creando los objetos. Entonces ahí es cuando no lo vas a crear probablemente cuando no tengas registros creados en la base de datos. Lo deberías de hacer ahí. Si no, la opción es que ustedes conviertan la relación de lookup en master detail. Lo que tienen que hacer primero es, como los master details son requeridos, tienen que exportar todos los estudiantes, o exportar o a cada estudiante asegurarse que el lookup tiene un valor asociado y después editan el campo lookup y lo convierten en master detail. Bien, acá vamos a volver a la próxima página que me va a hacer crear todo de vuelta y lo vamos a crear. Igual, este error que pasó es muy interesante porque, como dijo Oriana, es pregunta de certificación y es algo que les puede llegar a pasar, sobre todo cuando están trabajando con un org legado. Un org legado, es decir, es un org que tiene muchos objetos creados, mucha información, y a veces ocurre que a ustedes no les queda otra que convertir un lookup en master detail o agregar un master detail porque surgen nuevas necesidades de negocio. ¿Tienes espacio? Ay, bien. Sí, Bien. Muy bien. Eso es otra cosa importante. Cuando están creando el nombre del campo, no puede tener espacios, no puede tener caracteres raros, solamente guiones bajos. Porque Salesforce a veces es muy quisquilloso. Pero a todos nos gusta mucho Salesforce, entonces les perdonamos las quisquillosidades. Ven que ahora sí pude crear el master detail porque apliqué fuerza bruta y borré todos los registros. Obviamente, nunca vayan a borrar registros en un ambiente de producción, por favor. Repítelo Después dicen, repítelo dos veces más, por favor. Después dicen, Angélica, la MVP, nos dijo que borráramos los registros. No, por favor, no. Nunca vayan a borrar la data de producción. Para cambiar un registro, nunca. Si tienen que manipular datos en producción, lo más sano que pueden hacer es exportar los datos y después recién hacer cualquier cambio en producción. Pero nunca vayan a borrar. Siempre hay otras alternativas. A no ser, obviamente, que les digan, tienen que borrar, no sé, estos registros. Aún así, si les piden que borren registros, hagan un backup.
Entonces siempre va a caer de datos. Pero bueno, entonces acá creamos una master detail. Y si no, ahora sí, volvemos aparte. Volvemos a, o sea, no lo tenía abierto, volvemos a buscar los estudiantes. Creo que está peleador esto, che, ¿no? Estudiantes. Si buscamos estudiantes, bueno, voy a abrir el Classic, está re peleado eso, no sé qué Sí, problema tiene. Oh, no te qué quiere. terrible. Qué cosa. Ahí ¿Ves está. que a todos nos pasan cosas y nos hace transpirar las presentaciones? Bueno, si creamos un nuevo estudiante, ahora vamos a ver que nos Pero agregó el campo. por lo menos te salió. Ahora me salió. Y vemos que este es requerido. Recuerden que este es el del lookup, y en este caso es requerido porque quien les habla no modificó el field para que deje de ser lo requerido. Lo voy a hacer así ustedes pueden ver que los lookups y los termino de... Bueno, no estaba requerido, che. No me lo tendría que mostrar como requerido. Ah, porque lo hice requerido a nivel de page layout. Eso es otra cosa importante. En los layouts, ustedes pueden hacer un campo como requerido. ¿Bien? Vienen acá al chirimbolito este del... El chirimbolito. Les estoy enseñando a hablar en uruguayo. Aparte de juntos, aprendan a hablar en uruguayo. Al iconito de la llave, guardan, y así también lo pueden hacer un campo como requerido. Entonces, ahora sí, volvemos al... Voy a cerrar todo esto que tengo abierto, yo tengo mucho El tab. Lightning no se te va a reflejar tan rápido, tienes que cambiarte a clase. Ay, sí. ¿Es posible? ¿Es posible? ¿Es posible? A ver, vamos a Puede probar. que no. Capaz que no, bueno, sigue mostrándolo como requerido. No, me voy a cambiar a Classic porque si no, ustedes no los voy a convencer de que Luca puede ser opcional. Me voy a cambiar a Classic. Y si vamos a estudiante y creamos un nuevo estudiante, ven que la carrera no es opcional, pero la carrera, que es el Master Detail, sí es opcional. Y vieron que en Classic los campos, perdón, es requerido. Los campos requeridos se muestran con esta barra colorada en vez de que con el asterisco. Entonces, de vuelta, si quiero guardar, no puedo, obviamente. Acá elijo mi carrera, la única que tengo creada, y así puedo guardar. Bien. Entonces, desde el punto de vista de crear el campo o la relación, es lo mismo. El razonamiento que ustedes tienen que seguir para decidir en qué campo van, en qué objeto van a crear la relación es la misma. La principal diferencia es que los registros de las relaciones de tipo master detail siempre son requeridas, es decir, ustedes no van a poder guardar el registro sin dar un dato. Y hay otra consideración que es muy grande, pero como nos quedan 5 minutos de clase, la vamos a ver la semana que viene. Y eso se vincula con el concepto de owner y con un montón de conceptos de seguridad que también vamos a estar conversando la semana que viene. Bien, para finalizar, déjenme que voy a fijarme si yo me estoy olvidando de algo. Tenemos tarea. No. Tarea, si quieren, hay un tradehead que es de modelado de datos, lo pueden hacer si tienen ganas. Ya se lo pasó. Yo les voy a mandar mañana voy a buscar información sobre todo este modelado de bases de datos y las relaciones uno a uno, muchos a muchos y todo así, para que ustedes lo puedan leer a aquellos que les interese. Y, lo que habían dicho hoy. Hoy, cuando yo traté de crear, no sé si se acuerdan, cuando empecé a hablar y estábamos trabajando con cómo crear las relaciones entre los objetos, yo les dije que les iba a aparecer lookup y master detail y no les aparecía master detail. ¿Se acuerdan? Estaba trabajando en el contacto y cuando fui a crear un nuevo field, esto es muy importante, esto es pregunta también de certificación, cuando fui a crear un nuevo field, ven que acá me aparece solamente lookup relationship y no me aparece master detail. La respuesta de por qué no te aparece es que ustedes no pueden definir un campo de tipo master detail en un objeto estándar. No se puede, la plataforma no te deja.
¿Cómo se Sí, dice eso así en jerga muy tecnológica? Te van a decir que un estándar object nunca puede ser el detail en una relación de master detail. No se puede. ¿Por qué no se puede? Porque de vuelta, cuando ustedes crean un master detail, el registro, cuando lo van a crear, les obliga a completar el campo que es master detail. Imagínense, si yo en un contacto, que es un objeto estándar, le creo un master detail, el contacto siempre cuando se guarde va a tener que tener completado ese campo. Y como estos son objetos estándar, es decir, son objetos que forman parte de la plataforma y están presentes en todos los source, hay mucha funcionalidad estándar que depende de crear esos objetos. Ustedes imagínense en que ustedes vienen y modifican el comportamiento de esos objetos, porque le crean un master detail. Entonces, cada vez que vayan a crear un contact, tengan que completar ese objeto. Pueden romper lógica de la plataforma. Entonces, por eso Salesforce no deja que en los objetos estándar ustedes creen campos de tipo master detail. No se puede. Pregunta de certificación también. Eso es... ¿Me escuchan bien? sí. Bien. Eso es la razón por la cual no pueden seleccionar master detail. Tenemos una pregunta, Angélica. La de restricción de más de 10.000 registros asociados a un padre aplica a lookup y a master detail. A todo. Un padre no debería tener nunca más de 10.000 registros asociados. Nunca. La explicación, si quieren, se las cuento la semana que viene. Pero, ay, esperen que no les veo las caras. ¿Dónde están? Nunca deberían de tener más de 10.000 registros asociados. Cosa que les pueden pasar cuando están tratando de actualizar, por ejemplo, todos los estudiantes, si tuvieran que estar actualizando todos los estudiantes para una carrera y una carrera que tiene más de 10.000 registros, pueden tener errores. Les pueden arrojar errores del tipo unable to lock row. Porque, ¿qué pasa? Cuando ustedes van a hacer operaciones de actualización en registros que apuntan a un padre, si tienen un lookup o un master detail, lo que ocurre es que a nivel de bases de datos se bloquea el registro padre. Es decir, mientras estén actualizando los hijos, no van a poder actualizar el padre. Si ustedes tienen más de 10.000 registros, eso puede generar problemas a la hora de bloquear el padre. Y eso es muy técnico el error. Pero es un error en el cual desarrolladores incurren muchas veces, y ese errores en los cuales gente que está haciendo manipulación de bases de datos, cuando están haciendo cargas de datos, también pueden incurrir en ese error. De vuelta, cuando están haciendo actualizaciones masivas en el orden de los miles de registros, dependiendo de la estrategia de actualización que usen en paralelo o en serie, les puede dar problema. Pero no quiero seguir agregando conceptos de actualización en serie, actualización en paralelo, porque estamos haciendo el alcance de este curso inicial, pero puede causar problemas. Y son problemas muy fáciles de manifestarse, se manifiestan muy frecuentemente, y hay toda una certificación que es sobre eso, la de Data Management Designer, para manipulación de volúmenes de datos grandes, y todo lo que es account locking, user locking, opportunity locking, es mucha pregunta de certificación, pero si quieren se los cuento después, pero no ahora. Déjenme repasar. Otra cosa que nos faltó ver, que vamos a ver la semana que viene, lo que son los rollup summary fields. Rollup summary fields únicamente se pueden crear cuando existe una relación de master detail de por medio. Son lo que se conocen como campos calculados. Por ejemplo, si ustedes quisieran conocer el número de estudiantes que cursan una carrera, ustedes podrían crear un rollup summary field para que la plataforma les calcule el número de estudiantes que están cursando una carrera dada. Es para hacer ese tipo de operaciones. Lo bueno que tienen los rollup summary field es que ustedes no tienen que hacer nada.
no tienen que escribir una línea de código, no tienen que configurar un flow, no tienen que configurar un process builder, nada, lo hace solito la plataforma. Pero Rollup Summary Fields vemos la semana que viene. Preguntas. Chicos, dudas, consultas. Hoy vimos un repaso sobre cómo crear objetos, cómo crear fields, cómo agregar objetos al layout, cómo lidiar y pelearnos con Lightning versus Classic, relaciones de tipo lookup y de master detail. También empezamos a hablar un poco de lo que son las relaciones 1 a 1, 1 a n, y todavía nos faltan otro par de relaciones más. A ustedes les recomiendo que hagan el módulo de modelado de objetos, que está en Trello. Yo mañana le mando a Oriana un mail y se lo sugiero como sugerencia para el que lo quiera hacer y el que no lo quiera hacer. También voy a buscar información de bases de datos relacionales para que ustedes puedan leer un poco lo que son las relaciones 1 a 1, 1 a n y n a n, porque de esto vamos a estar conversando la semana que viene. Si ustedes tienen cualquier duda de lo que yo les dije hoy, por favor, me contactan por LinkedIn, me mandan el mensaje. Yo LinkedIn contesto muy rápido. No me contacten por Twitter, porque Twitter, aparezco en Twitter, pero no uso Twitter. Y van a más educada, que no lo uso. Pero en LinkedIn contesto muy rápido. No tengan miedo de preguntar, ¿sí? No tengan miedo de preguntar. Me pueden decir, no entendí nada de lo que dijiste. Porque acá estamos aprendiendo. Así que, lo que necesiten, les contesto. Capaz que no les contesto mañana, pero seguro les contesto durante el fin de semana. Así que, pregunten, por favor, anímense, porque estos conceptos son difíciles, más si es la primera vez que se enfrentan a la plataforma y si es la primera vez que se enfrentan al manejo de bases de datos. Así que no me bajen los brazos, no se me desesperen si no entendieron, porque la semana que viene lo vamos a entender más todavía. Vamos a estar conversando. Y de vuelta, si tienen dudas, pregunten. Yo te voy a hacer muchas preguntas el fin de semana. A vos no te contesto. Vos te contesto. Chicos. Chicos, ¿pueden prender su cámara para tomar una fotito? Eso. Yo veía ahora. Cuando pido que prendan la cámara, me dicen, no. Hago una pose ahora. Vamos, dele, vamos, dele. Ya, vamos a tomarla. Que no podemos sostener las sonrisas por mucho rato. Ya. Ya la tomé yo antes que tarde, estamos cansados. Bien, chicos. Si no hay ninguna pregunta, entonces los liberamos. Angélica, muchas gracias por tu participación nuevamente. Chicos, ya les compartí el badge por el grupo de WhatsApp. Y bueno, este video va a estar subiéndose al canal. Yo les voy a estar avisando cuando esté arriba. Eso, nos estamos viendo la semana que viene. Les estoy avisando a los que vayan a participar en la sesión del sábado para que nos indiquen para enviarles las invitaciones. Y eso chicos. Por correo, chicos, por correo. Sí. Y bueno, Angélica, muchas gracias, siempre es un placer y me encanta hablar contigo. Me divierto mucho cada vez que estoy en una sesión contigo. Lo sabemos. Bueno. Lightning versus Classic, muchachos. Una encuesta. Lightning versus Classic. Siempre pasa. Bueno, gracias. Chicos, que tengan buenas noches.